Hola Fernanda, King, Chris, Lenis. ¿Cómo ustedes? Hola, hola. Poquito. Buenas noches, profe. Buenas noches. Estaba viendo que, vamos a ver, ¿cómo me le fue con la tarea? La segunda parte estaba rodilla, profe. La rodilla. Vamos a ver la cosa. Décimo. Vamos a ver. Es que por la forma de hablar y lo rápido que hablaban. Sí. Y vamos a ver, dice que hay 71 intentos. Pucha, qué montón. Tenía 2 intentos, cada uno, ¿no? Oh, Sí. sí. Ah, bueno. Ok, vamos a ver. Estamos semana del 29 al 4 de agosto. Entonces, de momento, no hay ninguna tarea sumativa, ¿verdad? Esto es puro material de apoyo para ustedes. Y estábamos en Simple Path, ¿verdad? Estábamos con Simple Path. En la página. En la página 56. Vamos a hacer, casi no hicimos práctica, ¿verdad? No nos dio chance. Vamos a hacer aquí un poquito de práctica. Que me gusta mezclado para que tengamos chance de hacer de manera afirmativa, negativa y en pregunta también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer acá es, ¿verdad que no hemos hecho mucha práctica de este? Kim, Lenin, creo que recuerdo que siempre está en clases. No tantas, profe. No, ¿qué hicimos de Simple Present? Y me parece que de Simple Past, cuando estábamos haciendo, ya se nos acabó el tiempo. Igual vamos a hacer un poquito más. Ok, ¿qué pasaba cuando es negativo? En este caso, la primera es negativa. Entonces, había una cosa que hacer. Vamos a ver si se acuerdan. En pasado, ¿qué hacemos cuando es negativo? El verbo, hay que hacerlo negativo. ¿Quién se acuerda? Nadie. Lo del did. El did, correcto. Hay que usar un auxiliar, que el único auxiliar del pasado es el did. Obviamente tenemos que hacerlo negativo, ¿verdad? Didn't o did not. Y el verbo lo dejo igual o le agrego ed o le hago algo. No sé si se acuerdan. ¿Qué hago con el verbo? Creo que igual, ¿no? Queda mal. Muy bien, Fernando. Excelente. Cada vez que yo tengo el auxiliar, o sea, cada vez que la oración es negativa, ya sea en presente o en pasado, como lleva un auxiliar, el verbo queda igual. Correcto. Entonces quedaría I didn't drink any beer last night. Muy bien. En este caso, ¿qué hacíamos? Get. Es afirmativo. Entonces, ¿qué hago? Tenemos dos opciones, ¿se acuerdan? Los verbos regulares que terminan con ed o los irregulares. En este caso, ¿este verbo qué? Es got. Yo creo que ya habíamos hecho esta, ¿verdad? Es cierto, creo que sí, ya la habíamos hecho. Muy bien.
¿A esta qué es? ¿Pregunta, afirmativa, negativa? Pregunta. Pregunta. Entonces aquí de una vez diría que, ¿qué va? En preguntas y en negativas, ¿qué agregamos? El ¿El auxiliar, do o el dos? El das. el do, el das en presente y en pasado. ¿Y en pasado? ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Did. 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 Correcto. Entonces quedaría did y ahora el sujeto que sería he y el verbo que quedaría exactamente igual, ¿verdad? What time did he get up yesterday? Ok, ¿quién me dice qué hago aquí? El auxiliar. Ah, ¿qué es cuál? ¿Cuál es el auxiliar? El did. El did. Y otra vez el sujeto, ¿qué es cuál? You. You. ¿Y el verbo lo cambio o no lo cambio? No. Y otra vez, get out the train. Ok, esta que no sé quién. ¿Quién me la quiere hacer? ¿Está negativa? ¿Qué hago? Cuando era negativa, ¿qué hacíamos? Lenin, Fer. Igual con el auxiliar. What up? Muy bien, el auxiliar did, not. Ajá, y el verbo, ¿verdad? Sin cambios. I didn't change trains of Victoria's. Victoria. Ajá. Esta, este verbo ¿será con ed o cambiará? This is woke, ¿no? Eso, Fernando, muy bien. Look, excelente. Pero has estudiado bastante. Profe, yo llevo aproximadamente 6 años trabajando en call center, so Ah, so you speak English. yeah, yes, I do. This is quite easy for me. Ok. Bueno, eso no se vale, Fer, así no. Sorry about that. No, no, gay. Bueno, genial que estés aquí en la clase, ¿verdad? Pero súper. Pero sí, es so easy for you, of course. Vamos a ver acá, es una pregunta. Entonces, ¿qué hago, chiquillos? ¿Qué hago? Igual el auxiliar did. Did, ajá. ¿Y luego qué? ¿El sujeto que sería? He. Y He. ¿Y el verbo cambia o no cambia? No. Ay, chiquillos, están así como todos, no sé, como que les falta ahí, no sé, vitaminas, están todos así, todos. o sea, Profe, yo, la verdad, eso de que si cambian o no cambian, yo estoy como perdida. Ya Ah, entendí como dónde va el ritmo de la oración, digamos, o así. Pero eso de ajá. si cambia o no cambia, estoy perdida. ¿Usted había olvidado pasado? Sí, pero es que no entiendo así como un Ah, ok. montón. Es que, digamos, yo pasé inglés de noveno Ujú. hace como 10 años. Ah, sos Y hasta nueva. ahorita estoy mandando. Ajá, entonces Ah, en ok, inglés ok. estoy perdida. Bueno, está bien, tranquila, no hay problema. Voy a repetir eso otra vez. Más bien, gracias por decirme la duda, ¿verdad? Eh, ¿Por qué digo cambia o no cambia? Porque resulta que, ¿se acuerda que cuando el verbo, digamos, tenemos el pasado?
tenemos verbos regulares que terminan con ed y verbos irregulares que cambian. Entonces, solo cuando es positivo. ¿Usted se acuerda de eso? Que lo expliqué en el video. Ajá. Pero resulta que cuando la oración es negativa y lleva al auxiliar, ¿verdad? Que es did, eso sí lo entendiste, me dijiste, ¿verdad? Ya. Cuando lleva Ajá, eso sí. did, ajá, cada vez que la oración lleve el auxiliar, el verbo no cambia. ¿A qué me refiero con que el verbo no cambia? A esto. Aquí el verbo es give, ¿verdad? Aquí el verbo es wake up. Aquí el verbo es change, ¿verdad? Y aquí get y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué me refiero con que no cambia? A que se agrega tal y como está, ¿lo ves? No hay cambios. ¿Ves? Se agrega tal y como está. No le agrego ed, no le agrego, no cambia. ¿Por qué? Porque si este verbo, digamos, en pasado, el verbo give sería, ¿cuál? ¿Cuál sería en pasado? Give. ¿Cómo quedaría? ¿Quién se lo sabe? Bueno, Dale, Fer. let's gave. Gave, correcto. Entonces, este verbo, Fer, este verbo es irregular porque cambia, ¿lo ves? De give pasa a gave. Entonces, por esa razón, decimos que no cambia, se me refiere a que yo lo coloco igual, tal y como está. ¿Por qué? Porque ya lleva el auxiliar, que el auxiliar me dice que está en pasado. Entonces ya no necesito que el verbo cambie. ¿Lo ves, Fer? Ok, sí. De ahí Ajá. voy. Muchas gracias. Entonces, cuando es pregunta y cuando es negativo que lleva el auxiliar did, el verbo queda igual, sin cambios. ¿Cuándo va a tener cambios? Cuando vaya de manera positiva. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Y más bien gracias a usted por preguntar, porque a veces no dicen nada y pues de ahí yo no puedo adivinar qué es lo que no están entendiendo. ¿Alguien más con dudas? Lenin, ¿vos? ¿Todo bien? Lenin, Buenas noches, profe. No, hombre, yo estoy detrás del palo, pero no importa. Yo pongo atención y luego me pongo al día. Lenin, pero usted la vez pasada participó de lo más bien. Sí, profe, pero es que eso no lo entiendo. Es que yo tengo mucho tiempo de no estudiar inglés. Mm. O sea, yo tenía aprobado noveno, pero hace mucho tiempo, desde las... Ay, sí, vos también sos nuevo. Sí, Pecado, chiquito, sí. Es que es mucha información, pero vea, vuelvo a ver el video y si algo no entendés, como ella, que específicamente me dijo qué es lo que no entiende, me dices. ¿De ok. acuerdo? Ujú. Ok. Vamos a ver, vamos a hacer esta otra. Muy bien. Pregunto, a esta voy a decirles, voy a empezar así como más. ¿Esta es positiva, negativa o será pregunta? ¿Qué dicen ustedes? Es lo primero que tenemos que ver. Positivo. Positiva, correcto. Quiere decir, ¿se acuerdan? Cuando la oración es positiva, el verbo sí cambia. Definitivamente, ya sea con ed o que cambie por completo. Entonces, en este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Será de agregar ed o cambiará? ¿Qué dicen? Eso sí, no sé, profe. Esa Con lista ED. de verbos son los que están ahí, Eh, como para estudiarlos. están en la página, ya te digo, Fer, en las páginas de... Professor, what the question is? Voy, Fer. Están en la página 264. Hay una lista de verbos. La primera Y línea, esos son los que salen probablemente en el examen, y así. pues en el examen pueden salir cualquiera, pero puedes empezar por ahí, por aprenderte esa lista. Igual en la plataforma también hay una lista de verbos. Entonces, en la 264 vas a encontrar la forma infinitiva, que es presente, ¿verdad? Simple past y past participle, porque vas a necesitar también el past participle. Entonces, como, ¿qué les digo yo? Que se aprendan los que cambian. ¿Por qué?
porque los demás ya ustedes saben que los regulares es de agregar ed nada más. Por ejemplo, digamos que esto es una oración que viene en examen. Ustedes no saben qué dice el verbo, pero ustedes sí saben la regla. O lleva ed o cambia. Pero como no se lo saben, no saben si cambia o no, pues ustedes le agregan ed. ¿Por qué? Porque tal vez sea un verbo regular, ¿cierto? Por lo menos se sabe la regla de que al verbo en pasado, cuando está positivo, se le agrega ed o puede ser que cambie. Pero igual, si ustedes no saben, batean agregando ed. ¿Por qué? Porque tal vez sea un verbo regular. Entonces, si aquí ya lleva la entonces le ponemos de y probamos a ver si es regular. Y adivinen qué, es regular. Entonces, eso me lo tengo que saber así. La oración en presente y el verbo lleva ed para que esté en pasado. Ahora, si se lo saben, que tal vez sea uno de los que cambia, ¿verdad? Entonces, pues no pasa nada, porque ejemplo, dijimos que give cambia gave, ¿verdad? Entonces, pero si no me lo sé y le puse de, está mala. Pero si de repente era una como esta, hay muchos verbos regulares. En el examen van a venir de los dos, pero por lo menos no me van a fallar las regulares, siempre y cuando se sepan la regla, porque si no saben que hay que agregarle de, empezando por ahí ya, ni siquiera esas van a ganar. Entonces necesito que ustedes se aprendan las reglas. Yo les dije la vez pasada que hicieran unas fichas y escribieran simple present, todas las reglas, simple past, todas las reglas. ¿Por qué? Porque si no se las saben, entonces imagínense, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta oración que sigue, la 9. ¿Está de qué manera? ¿Negativa, positiva o afirmativa? Negativa. Negativa. Y como está negativa, ¿cuál era la regla? ¿Qué hacíamos? Agregábamos did. El did, correcto. Did not o didn't. ¿Y el verbo? Queda igual. Eso, Fernanda. Muy bien, queda igual. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? No cambia. Excelente. Veamos la 10, ¿qué es? Pregunta negativa, positiva. Pregunta. Pregunta. ¿Y en pregunta qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con pregunta? Igual con auxiliar. Exacto, igual con el auxiliar, que el auxiliar del pasado es Y did. Excelente. Honey, honey es. ¿Y cuál es el sujeto? sí. Sí. ¿Y el verbo qué? ¿El verbo qué? ¿Qué hago con el verbo? Queda igual. Queda igual. Correcto. ¿Se acuerda, Fer? Sin cambios, ¿verdad? Anda? No pasa nada. Sí. Sin cambios, lo colocamos. Muy bien, ¿qué hago aquí? ¿Quién me dice? Eso es muy fácil. ¿Qué hago? Me fijo, la oración está primero que nada en qué tiempo, en cómo está, pregunta negativa o positiva. 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 ¿Y qué hacemos? Pensamos de una vez en el verbo. ¿Y Cambiamos el verbo. cambiamos el verbo, ajá. ¿Y qué hacemos? Se le agrega la D nada más. Exacto, genial. Le agregamos la D nada más. Y ya, chequeamos y está buena porque es un verbo regular. ¿Ok? Veamos la que sigue. Ajá. ¿Quién me dice? Vamos a ver. ¿Qué hago? Positiva, Igual, negativa, profe. pregunta. Bueno, Positiva y se le agrega la... ese debería cambiar, ¿no? No sé, me parece. sí, de hecho se supone que es irregular, pero adivinen que este verbo tiene una especialidad. Resulta que se escribe exactamente igual en pasado, pero aquí el problema es la pronunciación. Pero como ustedes no se los va a evaluar pronunciación, no hay problema. Pero digamos, para yo poder diferenciar el pasado, bueno, primero que aquí me va a decir yesterday, ya sé que se está refiriendo a pasado. ¿Qué era yesterday, chiquillos? ¿Qué significa esta frase?
¿Quién me dice? Ayer. Ayer. Ayer, correcto. Aquí el pasado y presente se escribe igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que es la pronunciación. En presente va a ser read y en pasado va a ser read. Entonces, eso es lo único que cambia, pero se escribe igual. Y pasa como verbo irregular, porque se supone que o sea, ¿por qué? Porque no lleva ed. Pero de una vez memorícenlo. Si lo ven, lo escriben exactamente igual. Eso pasa con cat y pasa con otro verbo que no me acuerdo cuál es. Pero hay varios que no cambian en los tiempos. Entonces, cambia aquí la pronunciación. Pero ustedes lo ven y ustedes dicen que read lleva lo mismo. O sea, lo escribo igual. ¿Ok? Ah, bueno, pero aquí no. Sí, es positivo. Está bien. Muy bien. Esta es que ¿de qué forma está la oración? Negativa. Negativa. ¿Y qué hacíamos de una vez? Auxiliar. Did. Did, did not. ¿Y qué? ¿Qué más? Ed. El verbo normal. El verbo normal. Aquí no agregamos ed, ¿verdad? ¿Por qué no agregamos ed? Porque el auxiliar. Porque solo se agregan las positivas. Porque tiene el auxiliar. Por las dos cosas, muy bien, porque solo en las positivas y porque tiene el auxiliar. Correcto, excelente, sí me gusta. Ellos están más participativos, muy bien. Aquí, ¿qué hago? Negativo, hay que poner el did. Did, ¿qué más? Not. Did not y El verbo normal. el verbo normal, sin cambios, ¿verdad? Muy bien. Si este fuera positivo, yo tendría que quitar la y y colocar ied, ¿verdad? Si fuera positivo. Muy bien, aquí, esto es una ¿qué? Pregunta. Pregunta, entonces de una vez agregamos ¿qué? Auxiliar. El auxiliar que es did, el sujeto que es Y. he y el verbo que es Call. call. ¿Y le hago algo o no le hago nada? No queda igual. Queda igual, correcto. Muy bien. Voy a hacer esta última aquí. Vamos a ver quién me dice. ¿Es pregunta o es positiva o negativa? ¿Cómo es? Pregunta. Entonces, Auxiliar. did. Yo creo que ya no se les va a olvidar este auxiliar nunca en la vida. Pues necesito que lo tengan también para quinto. Entonces, y esto de pasado se repite 10,000 veces, entonces es muy importante que ustedes aprendan esas reglas. Did I? Ay, mira aquí, se me ocurrió esto. Did I forget? Igual, ¿verdad? Esto es un verbo también irregular. ¿Cuál es cuál es? Ya se me fue Fernando. Fer, what is the past? I'm still here. That is forgot. Forget. Exacto. Ese es el pasado de forget. Entonces, este sería un verbo irregular si fuera positiva, pero como es negativa, digo, como es pregunta, el auxiliar me borra todo. Entonces, en el pasado es más fácil cuando son preguntas o cuando son negativas, porque con el auxiliar lo resuelvo. ¿Qué va a ser más difícil cuando si no me sé los verbos de forma irregular? Por eso les digo, vayan estudiándose los verbos que son irregulares, o sea, los que no terminan con ed. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ustedes pierdan menos puntos. Muy bien. Luego vamos a pasar a... Ahí les había dejado, bueno, pueden hacer esa tarea, la de la página 53 y 54 para que practiquen Simple Present y 56 y la 56 para lo que es Simple Past. Y ahora sí, ya nos podemos devolver al capítulo 1. Fer, dime.
Una pregunta, nada más, lo de la tarea, ¿ya lo revisaron? O no sé, es que no sé por qué me está dando como error la página, no puedo ingresar a lo que es esto de aula virtual, no puedo ingresar, entonces no estoy enterado si ya lo de la tarea se revisó o no sé si Usted, ya lo revisaste. usted acaba de entrar, Fer, digamos, usted es nuevo. Sí, yo soy nuevo. Ah, ok. So nice to meet you, Fer. Se me dio eso. Entonces, vea, aquí se supone que usted no hizo esta tarea. Sí, yo hice una tarea. La listening, Ajá, la listening que es quite easy. Was like a for kids. of course, for Eh, you, just for you. sí, pero no sé si se revisó, si ya la revisaron, no puedo Este, ingresar. este sería, digamos, se supone que se revisaba sola, porque se supone que era automático. Entonces, qué linda. Hay que revisar a la teacher. Bellísimo. Pensé que se revisaba sola. A ver una cosa. Es que yo creo que tenían una parte, ya sé, es que tenían un listening y otra parte, ¿verdad? Esa. Sí, era dos partes, era el listening ese y había otra que sí era un British ahí que estaba, bueno, un Ajá. poquitito, cuidado, pero sí. Sí. Pero ahí esta era escrita. Qué raro que no se revisara sola. No, pero todo era marque con X. O había una parte escrita. No solo la primera parte, pero ese listening era de choose one of them. Ah, ok, entonces solo la primera parte era escrita. Ah, no, pero qué raro. Entonces, ¿qué se supone que tengo que revisar yo? Si ya está todo revisado, ¿no? No Tal entiendo. vez la parte escrita, profe, no. Pero Como que solo califique el marque con X. sí, exacto, pero ¿dónde está la parte escrita? ¿Había algo había que escribir algo? Sí, la primera parte había una como descripción Las ay, profesiones. de profesiones, correcto. Entonces uno tenía que Ni siquiera escribirlas. escrita. This part. Ya. Esto sí era escrito. Sí. Write down. Mm, esta parte es la que yo tengo que revisar. Sí, ya sé, sí, demasiado fácil. Esta está muy sencilla, la otra sí, sí es cierto. Tienes toda la razón. Ya me acordé, es que sabe que como tengo todos los grupos, todos tenían listening, no me acordaba de ustedes. Entonces tengo que revisar eso. No, enferme, tienes que darme un chancecito. Recuerde que son 8 días. No, good. Es que como no tengo acceso al, no sé por qué, no puedo ingresar a lo del aula virtual, no sé qué ha pasado, si estos días hemos visto algo, si se ha revisado alguna tarea, si hay algo de por medio. No, solo es esa tarea nada más y para que, digamos, I know you know everything, so, but en avisos, no sé si sabes esta parte. Ajá, sí, correcto, ahí se En postea, ¿no? avisos, en avisos aquí, eh, aquí, digamos, yo subo las clases anteriores, ¿verdad? Y por ahí si hay alguien nuevo, no sé, tal vez también sería bueno. Aquí, digamos, está el horario, el link para la clase, la explicación del curso. Estos son los temas que hemos visto, ¿verdad? Y por ahí vamos. Por cualquier cosa, digamos, em, para esta Ok, semana, para esta semana no hay tareas. Y este, sí, eso sería. Entonces, chiquillos, vamos a devolvernos. ¿Se acuerdan que nos habíamos adelantado para poder ver? Nos habíamos adelantado para poder ver. Pero es que este tema todavía ocupa un poquito más de tiempo. Bueno, no importa. Vamos a ver. Vamos a ver aquí un toquecito, chiquillos, para ir adelantando la página 18, que esto es algo rápido. Página 18 de la antología. Dice que vamos a ver las double H questions.
¿verdad? Yo creo que la mayoría se lo sabe, pero por aquello, ¿verdad? Esta parte es importante ahí. Página 19. Ok, ahí tenemos, por ejemplo, la primera que es, se ve ahí, se ve el Word, ¿sí? Chicos, ¿se ve? Sí, profe. Ok, Sí, sí, sí. la primera es esta. ¿Quién me dice qué significa eso? ¿Cómo? Ujú, ¿Qué significa? ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué ¿Tú es quién? significa? ¿Quién? ¿Quién? Correcto. Muy bien, eso es importante, muy importante. Primero porque recuerden que en el examen viene también comprensión de lectura. Entonces, las preguntas, es muy importante que nosotros entendamos qué dice ahí. Who significa quién. Entonces, si se refiere a eso, ¿verdad? Es muy importante. ¿Qué tenemos que saber? Que las double H, por decirlo así, todas las preguntas con WH van al inicio de la oración. O sea, si yo aquí, por ejemplo, quiero decir, ¿quién, dime. Professor, I need to, somebody's knocking the door. Be right back. Ok, go. Entonces, vean, ¿qué pasa con esto? Que sí, que ¿recuerdan lo del auxiliar? Do y das y también did en pasado. Ok, siempre que venga una WH, primero va a ir la WH, luego el auxiliar, sujeto y después el verbo. Y como lo mismo, como habíamos hablado, el verbo no va a cambiar. Pero es importante que ustedes sepan que the double H es al inicio de la oración siempre. Entonces, who dijimos que es quién. ¿Qué pasa con esta otra? Where. ¿Esta? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien, excelente. ¿Esta? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es súper importante. ¿Por qué? Y siempre, siempre que vamos, que va, la pregunta es why, entonces vamos a contestar con because. Because. Excelente. Que esta es lo mismo, es por qué, pero esta es de pregunta y esta es de respuesta. ¿Ok? Entonces, estos hay que saber, por ejemplo, digamos que, why do you like apples? Por decirlo así. ¿Por qué te gustan las manzanas? Entonces ahí vamos a decir, because they are delicious, digamos. Entonces es importante. Ven acá, la WH primero, luego el auxiliar, sujeto, el verbo que no cambia. Y pregunto, ¿esto está en presente o pasado? Presente. Presente. Excelente. ¿Quién me dice el tiempo? ¿Cómo sé yo que están presentes? Por el do. Por el do. Excelente. Si fuera di, estaría pasado. Muy bien. Excelente. Vamos a ver aquí. Seguimos con how. How, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo? 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 En solito es cómo. Pero si le agregamos, por ejemplo, how much, es cuánto. Pero cuánto de no contable. Y si le agregamos how many, es cuánto. Pero cuánto contable. ¿Se acuerdan que hay contables y no contables? Por ejemplo, how much money, que money es no contable, o how many cars do you have, digamos, que son contables, los carros. Entonces, tenemos how many y how much. Muy bien, de luego tenemos un when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. Vamos, how, when. Y después tenemos what, esta, ¿Qué? que, y algunas veces significa también cuál.
Y tenemos wish. Es con H. CH. Wish, ¿esta? ¿Esta qué significa? ¿No? Which es como cuál, pero para escoger de algo. Which one, digamos. Which one do you prefer? This one o that one, digamos. ¿Cuál de estas dos escoges? ¿Cuál? Pero de escoger, ¿ok? De opción. Muy bien. Luego tenemos whose. ¿Quién me dice? ¿Qué significa whose? ¿Como quiénes? Who significa, dice ahí, dice que es asking about a possession. Es como de quién, ¿verdad? Vean ahí lo que es la pregunta. Dice, whose pen is this? It's mine. Entonces es como de quién. ¿De quién es esto? ¿De quién? ¿Verdad? Luego tenemos por ahí whom. ¿Esta? Esta significa a quién. ¿A quién? Y luego tenemos por ahí what kind, esto es muy usual. ¿Esta qué significa? What kind? No. What kind es como qué tipo, qué clase de, ¿verdad? What kind of music do you like? What kind of food is your favorite? Por ejemplo, ¿qué tipo? ¿Qué tipo? What time, chiquillos? Esa es bien usual. What time is it? ¿Qué hora? ¿A Yes. qué hora? Muy bien. How many, how much, ya lo vimos. How long? Esta. How long significa como 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 qué tanto, qué tan largo, ¿verdad? Ejemplo, aquí dice how long, asking about a duration or length. How long did you stay here? O sea, ¿desde cuándo o cuánto vas a durar aquí? ¿Cuánto te vas a quedar aquí? Como de quedarse, de tiempo, Como pero de de tiempo. duración, de duración. Ujú. Se me termina el tiempo, chiquillos, entonces ya no me da chance porque 8:45 le sumamos 10, ya no nos conectaríamos casi nada. Entonces nos vemos si Dios quiere ¿cuándo es? El miércoles, el miércoles. See you. Bye bye.